Buenas tardes. Ante todo, bienvenido a los participantes del seminario. Presentarme, soy Enrique Pareja, CEO del grupo VS Sistemas. Básicamente, me vais a permitir que antes de empezar con la parte técnica, os comente qué es Visa Subsistema y por qué hacemos este tipo de seminarios. Esto forma parte de un grupo de seminarios que hacemos habitualmente, normalmente uno al mes, hasta ahora presenciales, y vamos a comenzar a hacerlos vía online. ¿Qué tipo de temas tratamos en estos seminarios? Pues como el tema de hoy, Power BI, porque entendemos que a las empresas les preocupa la explotación de la información. Otros seminarios que vamos a ver en eventos posteriores van a ser el tema de las fuerzas de ventas, no solo con CRM de Dynamics, sino con algún producto del mercado, y también la parte especialista de retail. Aquel que quiera que le informemos en el cuestionario que os pasarán después nuestro personal de comunicación y marketing, os ruego lo indiquéis en el mismo. ¿Qué es Visa Subsistema? Visa Subsistema es Gold Partner de Microsoft, como bien estáis viendo en la pantalla, y actualmente somos de los partners que toca toda la rama del canal Microsoft. Tocamos desde la parte de Office 365, Azure, Dynamics 365, AX, Navision, CRM. Pero no solo hacemos eso, sino hacemos también toda la parte de transformación digital de la compañía con consultores especialistas. Por lo que en cualquier momento, tanto los siguientes ponentes, que son Damián López como Javier Prada, están capacitados para hacer preguntas más allá del propio Power BI, incluso de algunas otras herramientas como son JetReport, cualquier herramienta del sector. Yo me voy a permitir que, aprovechando el retraso que hemos tenido los 10 minutos por los temas de conexión que han tenido varios de los asistentes, les pase ya directamente la palabra a ellos y agradeceros pues que estéis aquí con nosotros. Por último, antes de irme, os indico que se colgará el vídeo del tema de hoy, al igual que los vídeos posteriores, a fin de que alguien que tenga alguna duda o quiera repasar algún tema en concreto pueda visitarnos en nuestra página web y verlo de nuevo. Muchas gracias y le paso la palabra a Damián López, director de Zona Centro de Visa Subsistema. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero agradeceros el que estéis esta tarde con nosotros. Es decir, yo os invitaría a un café, pero todavía el Skype no nos lo permite, con lo cual, bueno, intentaremos amenizarlo. Durante la presentación vamos a intentar ser bastante prácticos, viendo ejemplos reales. Es decir, no queremos que la presentación sea un mero PowerPoint, sino que veamos cómo técnicamente vamos a conectarnos, vamos a bajar a la información, vamos a estar procesando datos reales e incluso generando algún ejemplo desde cero, ¿vale? Es decir, me gustaría generar un dashboard básico, bastante básico, lógicamente, por el tiempo, y sobre todo para clarificar y para que todo el mundo tenga claro un poquito cómo se desarrollan ese tipo de proyectos, pero nos gustaría llegar a tener ese nivel de detalle de poder bajar. También os rogaría que en el chat del Skype, si tenéis alguna pregunta, hacerla en cualquier momento. Es decir, si nos gustaría estar, aunque estuviéramos haciendo un poco la presentación en vía remota y donde parece que solo hablamos nosotros, sí queremos interactuar con todos vosotros y si tenéis alguna duda o queréis alguna aclaración, estaremos un poco pendientes del chat e intentaremos las preguntas que consideremos que sean interesantes, las introduciremos un poco en el seminario. Y un poco para entrar un poco a saco en la presentación, deciros que el objetivo de hoy es, bueno, vamos a ver Power BI, es decir, vamos a intentar ver un poco cómo se diseña Power BI en la parte tanto de la parte de escritorio como la parte online. Vamos a intentar o vamos a mostraros también cómo se integra junto con Dynamics, tanto para sacar información de Dynamics como desde el punto de vista Embedded, que sería la última capacidad que nos permite Dynamics NAV 2017, que sería integrar nuestros cuadros de mando, nuestros dashboard dentro de Navision, para que los usuarios directamente no tengan que salir de la aplicación. También vamos a hablar un poquito sobre cómo generar información que podemos luego alimentar o analizar con Nestor, o ver herramientas múltiples que nos permitan toda esa información que ya tenéis, que todos tenemos en nuestra ERP, poder explotarla y poder darle bastante valor añadido. Aunque nos vamos a basar en una fuente de datos que para muchos de vosotros es bastante natural, que es la base de datos de Navision, indicaros también que Power BI realmente es una herramienta externa a NAV.
Con lo cual, igual que lo estamos conectando ahora mismo con esta base de datos, lo podríamos conectar con cualquier otro entorno que tengáis. Es decir, ya sea una base de datos SQL con desarrollos propietarios o ya sea otro ERP del mercado. Es decir, es totalmente independiente. Lógicamente, nosotros hemos optado por hacer la presentación con la base de datos NAV, que es la que mejor conocemos en este caso y donde podemos, creo, dar un valor bastante importante. Y yo creo que vamos a empezar ya un poco la parte técnica. Yo le voy a pedir disculpas a Javier porque él sabe que le voy a interrumpir de vez en cuando. Entonces, según estemos un poco con el seminario, aprovecharé para ir haciendo algún comentario y sobre todo iré viendo las preguntas que tenéis y las intentaremos dar respuesta también. Pues como bien ha dicho, buenas tardes. Mi nombre es Javier Prada y bueno, voy a enseñaros un poco el enfoque técnico y de la solución e integración de Power BI y Dynamics Nav para que podamos ver en qué consiste toda la solución. Como podemos ver, dentro de la herramienta pues tenemos tres componentes principales, además del PowerPoint, que por mi parte lo voy a dejar ya a un lado. En primer lugar, tenemos un servidor en el cual tenemos un Navision, ¿vale? De versión 2017, totalmente estándar, con alguna query que hemos hecho para hacer alguna prueba. En segundo lugar, tenemos el cliente web de Navision, que se conecta contra esa base de datos. ¿Vale? Bien, aquí tendríamos... Parece que alguno tenéis algún problema de visualización de imágenes o de sonido. Por favor, ponernos o llamarnos al teléfono o ponernos un teléfono y nos intentamos conectar para ver exactamente qué puede estar pasando. Normalmente, si no, mirar que tengáis una buena conexión de internet, porque si la imagen se está cargando, nosotros sí que tenemos monitorizado en algún entorno y parece que está cargándose bien, pero es posible que si tenéis una conexión wifi, a lo mejor vuestra conexión pierda un poco de velocidad. Bien. Perdón. Por mi parte procedo. Hemos visto que tenemos un servidor con el entorno clásico, el cliente web de 2017, ¿vale? Que está en local, ejecutándose incluso en un ordenador Mac, y por otro lado Power BI como portal de informes. Bien, en este primer ejemplo lo que vamos a hacer es, a partir de una base de datos estándar, sin necesidad de hacer ningún tipo de desarrollo, vamos a publicar determinada información que luego vamos a querer presentar con Power BI. Lo más importante que tenemos que entender de Power BI es que Power BI es el frontend de cómo vamos a visualizar la información. Esta información tiene un origen, en este caso Microsoft Dynamics Nav, y lo que nos permite es pintar esa información de acuerdo a nuestras necesidades. Para hacer un informe que no sea lo estándar que siempre es con clientes, con proveedores, en nuestro caso hemos elegido utilizar una lista de activos fijos con una serie de movimientos de activos fijos. ¿Vale? Para ello, Power BI lo que nos permite es conectarnos vía web service o data. Entonces, utilizando nuestro Navision, busco los web service y me aparecen todas las listas de web service que tengo. Como podemos ver, yo aquí tengo ya añadido la lista de activos, que es una page de tipo lista estándar, y por otro lado los movimientos de activos, que es otra page completamente estándar. ¿Vale? Bien, pues como lo que vamos a hacer es un informe desde cero, en nuestro servidor vamos a proceder a abrir la aplicación Power BI Desktop.
¿Qué nos permite la aplicación Power BI Desktop? Hacer una conexión a la base de datos y confeccionar ese informe que vamos a querer utilizar desde cero. Ejecutamos la aplicación. ¿Vale? Y le decimos que queremos obtener los datos. Como bien decía Damián previamente, Power BI nos permite que los orígenes de datos sean infinitos prácticamente. Es decir, todo aquello que admite una conexión se puede conectar. Aquí tenemos todos los conectores que nos permite distintas bases de datos, aplicaciones específicas, ficheros de texto, propios archivos de Excel, que también son muy utilizados en prácticamente todas las empresas de este país, bases de datos, como decía, soluciones específicas de Azure, soluciones específicas de terceros, Dynamics NAV entre ellas, y luego una serie de conectores universales, como pueden ser ODBCs, o data, ¿vale? Nosotros lo que vamos a utilizar es OData, que está en la carpeta de All, o en Other, o DataFit. Pulsamos en Connect, y lo siguiente que nos pide es la dirección URL de OData, del servicio web de OData. Bueno, yo, como tengo mala memoria, lo que hago, y lo que estoy haciendo es, tengo la dirección copiada en un fichero TXT, y lo que voy a proceder es a configurarlo copiándome esa dirección. Al final esto es la conexión vía OData a mi instancia y de los datos que tengo en una empresa que la he llamado Cronos. Le digo que OK. Y aquí lo que me está devolviendo es todos los web services que tengo disponibles. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en la propia URL que he copiado le he pedido que me traiga la lista de los web services que tengo disponibles. ¿Por qué? Porque no quiero tener que hacer distintas conexiones porque a cada uno de los orígenes de datos. No, porque quiero tener toda la lista y una vez que tengo la lista voy a ir estableciendo las distintas conexiones que necesito. Bien, pues aquí los tengo. Como hemos dicho, quiero hacer con una lista de activos y con unos movimientos de activos. Como podemos ver, nos previsualiza la información. Bien, botón derecho, situado en la lista de activos, y le digo que me lo añada como una query. Como podemos ver, me trae aquí la lista de activos. Vuelvo a hacer lo mismo con los movimientos de activo y lo añado como una new query. ¿Qué me permite hacerlo de esta manera? Que muy rápidamente puedo traerme distintos orígenes de datos. Si yo cojo y dejo mi conexión a los web service de raíz, si mañana publico un web service y lo quiero publicar, sería tan sencillo como abrir mi PBIX, que es la extensión que le da al archivo que voy a guardar de Power BI, añadir la nueva tabla y podré utilizarla en distintos repositorios. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es adecentar y poner el formato correcto a determinados campos. Bien, cuando digo adecentar es, por ejemplo, yo en esta lista hay determinados campos que sé que no los voy a utilizar. La Page estándar de Navision los tiene y por eso me los trae, pero por ejemplo yo no quiero este campo de activo presupuestado, no lo voy a utilizar, lo puedo eliminar. Y aquí adquirido, pues tampoco lo quiero utilizar, lo puedo eliminar. Lo mismo voy a hacer con el origen de datos de movimiento de activo. Importante, las conexiones, los campos de tipo fecha, los convierte a fecha hora, a date time. Es importante que si no voy a tener una precisión de hora,
que este formato lo transforme y le diga que el formato de este campo es fecha. Entonces, automáticamente me cambia el formato al formato adecuado. En este documento tampoco quiero este campo. Y por otro lado, tampoco voy a querer este campo. Cuanto más limpie la información, menos va a ocupar esas conexiones que voy a tener que hacer a la base de datos. Continúo limpiando y por último este campo y el resto ya lo dejo. Importante, los campos de tipo amount por defecto lo suele poner como tipo texto. Recomendación, siempre convertirlo a decimal number. De esa manera nos vamos a garantizar de que los importes se traen como numéricos y poder luego hacer operaciones de tipo suma con ellos, medias, etcétera, las operaciones que podamos necesitar. Ahí ya tengo el importe y por último voy a quitar este campo también y este campo también. El posting date lo voy a convertir también a fecha. Bien, pues una vez que tengo ya todos los campos, lo que tendría que hacer es guardar esa conexión y mi origen de datos. Le digo save y con lo que me está haciendo es ya conectarse al origen, guardar todos los cambios que he efectuado en cada uno de los campos y darme los orígenes de datos como disponibles para empezar a manipularlos. ¿Qué me permite Power BI? Bueno, lo primero le voy a poner una imagen, un título, vamos a ponerle un tamaño de acuerdo al tamaño de la hoja. Puedo formatear, evidentemente, los números, ponerle color o lo que precise. Y lo siguiente que ya vamos a empezar es a pintar datos. Bien. Lo primero que yo quiero aquí es obtener unos costes de activos que haya tenido por tipo de movimiento. Sabemos que todos que cuando yo tengo activos yo puedo imputar coste, puedo imputar amortizaciones, ¿vale? Generalmente en esta base de datos lo que tengo es esos dos tipos de movimiento. Entonces quiero separar por un lado la suma de todos mis movimientos de tipo coste clasificados por la subclase de activos. Entonces, por un lado tengo un campo en la cabecera que es la subclase de activo, y por otro lado tengo el detalle del importe en la tabla de movimientos. Si yo añado los campos tal cual, sin establecer ningún tipo de relación entre ellos, pues no va a saber manipularlos. Para ello, lo que me permite Power BI es establecer la relación entre las tablas. Cojo el campo número de la tabla de la lista de activos y lo relaciono a el número de activo de la tabla movimientos. ¿De acuerdo? Aquí ya me está diciendo que hay una relación entre ambos campos. Una vez establecida esa relación, ya podemos pintar la información. Vamos a empezar diciéndole que me quiero arrastrar la subclase. Me ha arrastrado la lista de los 3 datos que tengo en la subclase: coche, maquinaria y teléfono. Lo siguiente que quiero es obtener el importe, el amount. Ya tengo coche, maquinaria, teléfono de importes. Bien, ahora mismo lo que estoy haciendo es una simple suma de todo lo que tenga en la tabla de movimientos clasificado por esa subclase. Pero claro, estoy mezclando los movimientos de coste
con los movimientos de amortización. Para ello, vamos a decirle al sistema que nos filtre esta vista en la que estoy situado por el tipo de movimiento que yo necesito. He arrastrado el campo tipo y le digo que quiero los movimientos de coste. Con lo cual ahora ya solo me está mostrando los movimientos de coste. Perdonad que voy interrumpiendo según vais haciendo preguntas. Voy a ser en vuestra voz. Entonces hay una pregunta interesante porque cuando se marca la relación, lo que nos pregunta es si la relación es de 1 a n o de n a n. A ver, generalmente las relaciones entre una tabla de maestro y una tabla de movimientos suele ser un maestro con n movimientos. De hecho, cuando nosotros hemos arrastrado nos está diciendo de 1 a infinitos. Esta relación la podría cambiar. Bueno, a ver, él me lo ha establecido, me lo ha establecido automáticamente en función de los datos que él ha originado. Si yo lo hubiera hecho al revés, me lo habría también reconocido de esa manera. La recomendación es siempre de la tabla de maestro arrastrar al campo de movimiento y entonces él ya te va a establecer esa relación de tablas que necesita. ¿Vale? Aquí puedo administrar las relaciones y decirle un poco cómo la tengo que hacer, ¿vale? Estoy mostrando muchos a n, cómo es, etcétera. Aquí yo le voy pudiendo matizar el tipo de relación que es. ¿Resuelve la pregunta también? Sí, yo creo que queda claro. Es decir, realmente todo es configurable, es decir, todo es parametrizable y depende del modelo de datos. Es decir, ahora mismo hemos optado por este modelo de datos con esta relación. También es verdad que hoy hemos cambiado el modelo de datos porque normalmente siempre hacemos ejemplos sobre ventas, pero como... Luego lo podemos hacer también, pero era por intentar innovar un poquito. Claro, cambiar un poco, porque al final siempre todo el mundo nos dice, no, es que solo sabéis hacer ventas. No, también sabemos hacer activos fijos y también sabemos cualquier otro tipo de relación que exista dentro de la base de datos. Pero bueno, veremos algún ejemplo más. Bien, una vez que me he creado este... Sí, si es posible. A ver, cuando marcas una relación entre dos tablas... de n a n no es. No, cuando marcas una relación, es verdad que dices de n a n tendrías que tener un campo múltiple para no, poder hacer tienes ese que tipo de decir que es relación. dirección doble. O dirección doble. Claro. Bien. Una vez que tenemos ya el origen de datos, lo que nos permite el sistema es que a partir de una tabla yo le puedo coger y decirle que esto lo quiero convertir en una tarta circular. Además, lo que nos permite es cambiar el formato. A esta tarta circular le quiero decir que me muestre la leyenda, que la leyenda la quiero colocar al centro a la derecha, que además quiero cambiarle el título, porque no quiero que me ponga amount, sino que esto es coste por subclase. Y también le voy a decir que no quiero el detalle de las labels en el objeto. ¿De acuerdo? Es decir, podéis jugar para personalizar todo lo que necesitéis el control. Vamos a hacer otro ejemplo, igual que hemos hecho con el coste. Vamos a incluir un grafiquito de barras con las amortizaciones que tengamos. Funcionaríamos de la misma manera. Me traigo el importe. Una vez que tengo el importe, le voy a decir que lo que quiero es unas gráficas y además lo que me está pidiendo es que le diga cuál es mi eje
que me va a determinar los valores. Entonces voy a decir que quiero utilizar, perdón, que es que ahora, posting date. ¿Vale? Dependiendo de dónde arrastremos el control, el sistema te va a dibujar de una manera o de otra la información. Lo mismo, ahora mismo, tal y como lo he hecho, me está sumando costes y amortizaciones. Yo este gráfico, que lo que quiero que sean las amortizaciones por fecha, lo que voy a proceder es a incluir un filtro solo para este control, que va a ser el tipo de movimiento. Es decir, que quiero solo mostrar las amortizaciones. ¿De acuerdo? Bien, por último podemos coger y añadir un control de tipo filtro. ¿Por qué? Porque lo que queremos es mostrar por el campo location, que también tiene valores, y que según vayamos filtrando nos vaya diciendo la información en cada uno de los casos. También vamos a incluir otro filtro, que es el número de proveedor. ¿Vale? Todos los controles están relacionados, es decir, según voy pulsando en cada uno de los controles, el sistema va filtrando automáticamente la información. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna...? No, yo creo que en principio no hay ninguna duda. No sé si podemos hacer unos minutitos para resolver alguna duda, alguna pregunta. ¿Veis cómo llevamos aproximadamente media hora de presentación? Y en esa media hora hemos hecho un ejemplo fácil, simple, ¿de acuerdo? Pero veis que es relativamente cómodo, fácil de atacar. De hecho, ahora lo que quería hacer es, una vez hecho esta primera versión, le quería complicar un poquito. Por un lado, lo que quiero hacer es añadir otra tabla dentro del origen de datos. ¿Vale? Yo actualmente lo que había hecho era añadir solo la lista y los movimientos. Como tengo uno que es el queries, como tengo un origen de datos que es el proveedor, voy a añadir también el proveedor para tener más información e incluso no poner el nombre, pues el número, sino el nombre del proveedor. Para ello, lo añado, como acabo de hacer, le digo que se refresque toda la información con lo que tenga. Lo mismo que hemos hecho antes, procedemos a limpiar aquella información que no queramos utilizar. Y cuando hemos terminado, Save Data y nos trae la información al sistema. Lo que vamos a hacer es relacionar también el proveedor con el activo, que es donde tenemos el vendor number de relación. Arrastro y ya la tengo relacionada todas las tablas, proveedor con la lista de activos y la lista de activos con los movimientos. ¿Qué me permite a mí ahora? Que tengo una nueva tabla, que es el proveedor, y si quisiera, en vez de filtrar por el número, si quisiera filtrar por el nombre, vengo aquí y le digo que quiero filtrar por el nombre.
Según vaya dándole, pues me va a dar aquellos que tienen datos o los que no. Creo que tenemos una pequeña batería de preguntas interesantes. Entonces, bueno, la primera pregunta que nos comentan es, en un gráfico de evolución temporal, ¿cómo podemos controlar o cortar un poco el espacio temporal? Es decir, al final entiendo que lo que va a hacer Javi es hacer un filtro. Sí. Pero bueno. Vamos a ello. Lo que podemos hacer es hacerlo fijo o hacerlo dinámico. Lo bonito, entiendo, que es hacerlo dinámico, es decir, que cuando tú ejecutes el informe le puedas decir que quieres la información desde una fecha hasta una fecha, por ejemplo. Para ello, añado aquí un control de tipo fecha y mi campo de tipo fecha que tengo en la tabla de movimientos de activo, lo arrastro y automáticamente el sistema me ha creado un control. Cuando lo detecta que es una fecha, ya el de por sí me permite poner un desde hasta. Le voy a decir que en vez de desde enero, que quiero desde julio, desde el 1 de julio, y como veis, la información se ha recalculado. Bien, Para ver información así un poco más gráfica también, voy a quitar este control, que ahora mismo no me aporta nada, y voy a generar uno con el importe total de las amortizaciones. Entonces, he hecho esto y ahora le digo que los movimientos solo quiero el movimiento de tipo amortización. Bien. Y ahí ya tengo mis amortizaciones. Voy a cambiar un poquito el formato porque luego, como lo vamos a subir, si no, nos queda un poco feo. Y además, como vemos, ahora si voy filtrando, toda esa información se va recalculando. ¿A esto nos referíamos? Yo creo que esto es un poco lo que estabas preguntando, ¿no? Bueno, tenemos otro comentario que decía si es muy similar trabajar con gráficos y Power Pivot, ¿vale? A ver, Power Pivot es el equivalente del componente, pero embebido en Excel. La diferencia, creo que, digamos, Power Pivot tiene algún control más que Power BI, como es determinadas filtros en un mismo control y tiene algún que otro control más, pero digamos la finalidad es la misma. Uno está embebido en Excel y otro es una herramienta aparte fuera de Excel. Normalmente, ahí complemento yo un poquito, normalmente Power BI al final es una evolución natural de Power Pivot. Es decir, Power Pivot complementaba muy bien todo lo que es el análisis en local, es decir, podríamos tener nuestra base de datos centralizada, podríamos tener nuestros cuadros de mandos definidos en Excel, pero cuando queríamos hacer que esa información fuera compartida de forma externa y la queríamos publicar en Internet, lógicamente ahí ya teníamos ciertos problemas para trabajar con Power Pivot. Power BI nos permite hacer lo mismo, es decir, tener una base de datos Power BI centralizada, pero en este caso ya directamente en la nube, y tener una serie de cuadros de mandos que están atacando la nube. Sí es verdad que Power BI es una herramienta en evolución. Es decir, ahora mismo es verdad que la potencia que tiene es muy alta, pero semana a semana nos va sorprendiendo mejor. Van sacando componentes nuevos, van publicando componentes de terceros, con lo cual es una herramienta que va mejorando día a día. Y que yo creo que poco a poco va a superar las cosas que hacíamos anteriormente con Power Pivot. Bien, hay otra pregunta de Jorge que nos comenta, que se ha incorporado un poquito más tarde, y nos comenta si estamos trabajando con Dynamic en local o en la nube, ¿vale? En Azure. En nuestro caso es un servidor en Azure, ¿vale? Es un servidor que está en Azure y, bueno,
está configurado pues con los puertos abiertos y un poco con toda la configuración que te obliga, digamos, Dynamics a establecer para que todo funcione correctamente. Vale, y para aquellos que os habéis incorporado un poquito más tarde, no os preocupéis que vamos a hacer el ejemplo otra vez. Es decir, haremos un ejemplo de conectividad con la base de datos, con otra estructura de datos, para que veamos otro ejemplo diferente y podamos repetirlo. Bien, por último, lo que vamos a hacer es guardar el fichero, importante, para si el día de mañana queremos seguir modificándolo, pues poder hacerlo. ¿Vale? Esto lo que nos hace es generar un fichero, como he dicho, con extensión PBIX. Tenemos aquí. Cuando lo he generado, este es mi ficherito y mañana lo quiero modificar, lo abro, lo modifico y lo puedo volver a subir a Power BI. Que es el paso que vamos a hacer ahora. Nosotros ahora este informe, que lo tengo en local, que está actualizándose con los datos de local, porque todavía no lo hemos subido a ningún sitio, lo voy a subir a powerbi.com, que es tan sencillo como pulsar el botón Publish. Para ello hay que tener una cuenta en powerbi.com, ¿vale? Que como yo ya lo tengo, digamos, guardado de otras pruebas que he hecho, ya ni me ha pedido ni el login ni el password. Pero lo único que te hace es pedir un login y un password y lo que me ha hecho es, vamos a actualizar porque me ha tenido que aparecer aquí, lo vemos, ejemplo, seminario online. Y este es mi ejemplo, tal y como lo he subido y con toda la información dinámica y totalmente en real. ¿Cómo funciona Power BI? Cuando hace esa conexión y actualización de la información, lo que hace el sistema es subirse tanto el aspecto físico, el aspecto del frontend que hemos hecho, como los datos que tengo en ese momento. Bien, lo interesante es poder decirle al sistema que se actualice, por ejemplo, todas las noches solo. De esa manera yo tengo mi cuadro de mando y todas las noches se va a traer la última versión de la información que tengamos. Para ello hay que configurar la actualización. A ver si me hace caso. Aquí, perdón, que me había ido al... Y le voy a decir... información. Bueno, me he equivocado de botón. Programar actualización, aquí sí. Y le tengo que configurar el enlace. ¿Vale? Y las credenciales. Él me ha traído la conexión que yo le había establecido en Power BI Desktop, pero lo que no me trae es el método de autenticación que lo tengo que volver a indicar en powerbi.com. Le digo que voy a utilizar método básico. Ahora me está pidiendo... Ay, es que no me muestra la ventana bien. Ahora... pongo mi usuario y mi contraseña. Y las credenciales se han quedado guardadas. Si yo ahora le cojo y pruebo si está funcionando o no, que la forma más sencilla es venir al informe, lo tengo aquí, y actualizarlo. Si no pudiera actualizarlo, me daría un error. ¿Vale? Y de hecho, en el
la configuración del informe ahora se está preparando para actualizar, y si las credenciales no estuvieran puestas te daría un error, pero vamos, lo suyo es seguir estos pasos. Dejamos que termine. Bien, ya estaría actualizado. ¿Y qué nos permitiría también? Programar la actualización. Si yo le quiero hacer una programación, a una actualización programada, perdón, activaría y le diría la frecuencia de actualización que quiero. Es decir, activo y le digo, oye, que quiero diario y quiero que te conectes con esta franja horaria a tal hora y me envías un correo solo con los errores. Si consigue actualizarse, no te envía nada. Si no lo consigue porque no está levantado el servidor, porque no es accesible, lo que sea, te mandaría un error un mensaje con los errores que se hubiera encontrado. ¿Vale? Y a descartarlo para que no me esté mandando mensajes sobre un entorno de demo, y ya tendríamos el informe tanto publicado como establecido que se actualice todas las noches. Tenemos una preguntilla que nos preguntan si podemos actualizar el informe con más frecuencia. En este caso pone cada 5 minutos. Bien, a ver, en la versión gratuita no. Es decir, aquí ya Microsoft lo que hace es, en la versión gratuita nos permite una actualización diaria y con una limitación de datos que está en continuo cambio, con lo cual no me acuerdo ahora cuántos registros estaba establecido, pero en la versión Pro, que es la versión de pago, te permite ponerle tantas horas de actualización, es decir, cada N tiempo. ¿Vale? En powerbi.com tenemos las variedades de estos distintos licenciamientos. ¿De acuerdo? Vale. Normalmente, y un poco por matizar, cuando estamos haciendo un análisis con Power BI y lo estamos publicando, el objetivo es tener una visión retrovisor, es decir, una visión de qué es lo que ha pasado en un momento de tiempo puntual. Las actualizaciones continuas de datos, lo que pueden provocar en un momento determinado, si tenemos que atacar a mucha información, es que incluso el transaccional, en este caso la base de datos de Navision, pudiera tener ciertas penalizaciones de rendimiento si estuviéramos atacando continuamente a un volumen de datos significativos. ¿De acuerdo? Si lo que estamos haciendo es actualizar, pues no sé, la deuda, porque quiero tenerla online, ahí no es significativo el volumen de datos en lo que vamos a ir. Y podríamos ir ajustándolos a periodos de tiempo más cortos. Pero siempre pensar que este tipo de actualizaciones suele ser esa visión. Suele ser una visión de qué es lo que ha pasado, qué pasó ayer o qué ha pasado esta mañana, o qué ha pasado cuando he cerrado la fábrica o qué ha pasado cuando he cerrado la tienda. Ese es un poco el objetivo de ese entorno. La limitación que teníamos de la frecuencia o el tema de la versión gratuita o la versión de pago, bueno, al final es tan pequeña la versión de pago, es decir, si os conectáis y veis un poco los precios, al final estamos hablando de 6-7 euros usuario mes, con lo cual no estamos hablando de algo que sea una limitación para que pongamos en marcha una actualización más frecuente. Vale, dos preguntas. Bueno, ya hemos visto un poco respondido a la pregunta de acceder a millones de datos. Es decir, si accedemos a millones de datos, pues lógicamente el rendimiento de la base de datos origen y el tiempo de acceder puede verse perjudicado. Depende un poco de ese volumen de datos, de cómo estén estructurados, etcétera. Si tenemos la necesidad, porque tenemos una base de datos muy grande y queremos hacer el comparativo de, no sé, tengo 100 tiendas con miles de transacciones al día, ¿vale? Que os vamos a enseñar algún ejemplo. A ver, tenemos aquí realizado un ejemplo que se hizo para un cliente, no conectado, porque no nos conectamos online, pero como os he comentado, Power BI lo que te trae es la versión que tiene en el momento que corresponda, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una cadena de tiendas
A nivel de volumen de datos estamos hablando de un volumen de en torno a... En este repositorio estamos hablando principios de 2017, ¿vale? Y más o menos estamos hablando de 600, 700 mil registros, ¿vale? Se hizo el informe en Power BI Desktop. Como os he dicho, cuando tú lo publicas, él sube todas las transacciones, pero no lo tengo conectado online. Y esto, pues lo que nos permite es trabajar ahora. Y vamos a ver a la pregunta que estabais haciendo, los tiempos de respuesta de gráfico. Es decir, aquí hay dos aspectos significativos. Uno es, vamos a conectarnos a la base de datos, vamos a traernos toda la información. No, aquí no me la estoy trayendo Ya, automáticamente. Pero bueno, en un proceso de sincronización me estoy trayendo la información y tardará lo que tarde en función del volumen de datos y en función de la estructura de información que tenga. Y una vez que lo tengo en Power BI, y en este caso aquí tenemos lo que estaba comentando Javi, 600, 700 mil registros, vamos a ver cómo cambia al seleccionar o cómo la velocidad del gráfico a la hora de seleccionar un parámetro, como puede ser producto, tienda, etcétera. Vais a ver la velocidad de cambio. Vale, pues como podemos ver, aquí lo que nos está mostrando es importes por tienda en enero, febrero y marzo, con un total, formas de pago, lo que ha habido por cada una de las formas de pago. La información, el recálculo es totalmente rápido. Nos permite que si quiero solo ver tiendas o quiero ver clínicas, porque tienen ambos negocios, lo que me permite es que la información se recalcule. A nivel de los productos, estamos hablando, porque es esta parte de aquí abajo, es las ventas por categoría, o sea, familia y categoría. Y estamos hablando que esta matriz de colores está hecho sobre una matriz de productos de 25.000 productos. ¿Vale? O sea, ya es un juego de datos bastante significativo y la información, como podemos ver, es bastante ágil. ¿Vale? Alfonso nos hace una pregunta y nos indica si alguna persona no tiene Power BI, si lógicamente no tiene acceso a Power BI, si podría ver la publicación y la información publicada. Vale, ahora vamos a proceder a explicar. Hemos visto que hemos hecho un informe en Power BI Desktop, ¿vale? Lo hemos subido, vuelvo otra vez al informe que hemos hecho hace un rato, que es este que se llama Seminario Online. Y el informe lo que contiene o lo que puede contener es muchas pestañas, como si fuera un Excel, con distinta información, ¿vale? ¿Qué es lo que nos permite el sistema? Compartir con otros usuarios un panel. ¿Y qué es un panel? Yo puedo generarme un panel con cada... Uy, perdón, que aquí he hecho... Ahí. Perdón. Me puedo generar un panel. No quiero exportar. Quiero generarme un panel. Ahora sí. Es que no encontraba el icono. Me puedo generar un panel a partir de cada uno de los controles que yo tenga en un informe. ¿Vale? ¿Qué es un panel? Pues mira, si venimos a los paneles, yo tengo aquí generados varios paneles. Uno de compras, otro de deuda, el estándar de Navision, que lo vamos a ver después, otro seminario que hicimos presencial y uno también con tickets. ¿Qué es lo que me permite? Generar aspectos rápidos de la información que podré compartir con otros usuarios. Cogemos y nos venimos aquí al informe. Yo me quiero generar este control en un panel. Pincho, le voy a decir que me lo genere en un nuevo panel, que lo vamos a llamar Seminario OL. ¿Vale? Y como vemos, nos ha traído aquí este control. Este control que nos permite siempre, cuando hago clic, ir al informe matriz. Entonces, ¿qué es lo que me hace el panel? Ponerme la información que quiero tener a simple vista compartida con los demás usuarios. ¿De acuerdo?
En este caso, estamos comparando o estamos compartiendo información con usuarios Power BI. Claro. Si es un usuario que no tiene Power BI y lo quiero, voy a hacer de abogado del diablo, ¿vale? Voy a hacer una pregunta que me sea la respuesta. Pero si yo lo quisiera publicar en una web y tenerlo de forma dinámica, Lo puedes hacer. Lo que tienes que hacer es, hay la posibilidad de decir que te diga, a ver, ¿dónde era? Es que no me acuerdo. ¿En? Compartir, sí. Vale, sí. Vale. Esto es una de las limitaciones que tiene Power BI. Ahora, desde el día 3 de junio. Con una cuenta gratuita no te permite que compartas información. Es decir, te dice que el que puede compartir es alguien que tenga una Pro. ¿Vale? Yo en este ejemplo estoy haciéndolo todo con una cuenta gratuita. vale, un poco el ser el abogado del diablo lo que quería hacer era enseñaros que la cuenta gratuita, pues lógicamente Microsoft la pone ciertas limitaciones. Una de las limitaciones es yo puedo generar mi panel, pero si lo quiero compartir, se lo quiero enviar a alguien, ya no me deja. Bien, voy a compartir también en este mismo panel que acabo de generar, voy a poner este gráfico y voy a ponerme... Perdón, en este caso compartiríamos una URL y la podríamos integrar vía Uniframe donde quisieras. Sí. Luego tengo una cuenta de pago que podríamos entrar para si queremos ver más información. ¿De acuerdo? Vale. Una pregunta también interesante es si el panel hereda las propiedades de actualización cuando forma parte del informe que se comparta. Lo que se actualiza es el informe. Y por consiguiente, como hemos dicho, el panel es un acceso, una previsualización del informe. Es decir, el panel se actualiza con los datos del informe. ¿Responde la pregunta? Yo creo que sí. Comenta José que sí. Bien. A ver, la pregunta que decías, Alfonso, en principio, si no tienes una página web, no puedes compartirlo. Es decir, la forma de compartir Power BI es o tienes una cuenta de Power BI o lo publicas en una página web con un enlace. O en una intranet. Al final lo que te hace es un iframe, te comparte un iframe con información. Pero siempre tiene que ser a través de un navegador. Una URL. ¿Vale? Si queremos compartir este tipo de información de otra forma, es decir, el típico caso de yo quiero mandar un informe de resultados de venta y lo quiero mandar por correo y quiero generarlo, pues para eso hay otro tipo de herramientas. Power BI no sería la herramienta apropiada en este caso. ¿Seguimos? Seguimos. Bien, ahora viene la pregunta, una de las partes que tiene también muy interesante es Power BI y es que nos ayuda a generarnos estos paneles. Para ello, si yo me vengo al informe, tenemos la opción, al conector, ¿vale? Es decir, aquí voy a hacer un pequeño inciso y es cómo está organizado. Por un lado tenemos el conector a la fuente de datos, que es lo que llama el conjunto de datos. Por otro lado tenemos el informe, que es lo que se ha subido desde Power BI Desktop o haciéndomelo también desde powerbi.com, pero personalmente me parece más incómodo. Y esos informes se publican en paneles, ¿vale? Esas son las tres grandes partes que tenemos a nivel de Power BI. ¿Qué nos permite el sistema? A nivel de el conjunto de datos, es decir, la conexión, tenemos ver información. ¿Qué es lo que me trae? Posibles paneles que nos pudieran interesar. Es decir, si yo quiero saber un importe por, como me pone aquí, por activo fijo, pues yo podría coger y decir, mira, es que me gusta este gráfico, salir del modo enfocado y le puedo decir, pínchalo en mi panel. Es decir, él hace un análisis de toda la información que tiene este origen de datos y nos permite pintarlo en un panel. Hay algunas veces que nos dice cosas que pueden estar bastante interesantes. Número de activos por empleado, por responsable de empleado. Bueno, pues también me gusta. Si yo me vengo ahora
a mi panel, vemos que nos ha ido pintando la información que le hemos pedido. Como podemos ver, la información se puede mover tal y como queramos. Incluso se puede, a ver si me deja, hacer más pequeñito el control que queramos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí ahora lo he deshecho un poco, lo voy a volver a dejar como estaba. Bien, ¿alguna duda más? Damos unos minutitos para si alguien quiere escribir alguna pregunta, alguna duda. Sí, pero quiero hacer lo de las preguntas primero. Así que eso te toca. Bueno, a ver. Bien. Nos estás leyendo, Alfonso nos está leyendo el pensamiento. Nos dice que cómo vamos a hacer las consultas dentro y estábamos pensando ahora mismo en empezar con ese tema. ¿Qué nos permiten los paneles? Preguntar para obtener respuestas. ¿Vale? Si yo le digo amortizaciones. A ver, antes de que siga Javi, voy a hacer un pequeño inciso también. Tradicionalmente, cuando hacemos dashboard, los cuadros de mando famosos que todos hablamos, es decir, tenemos dos limitaciones. Uno, la primera limitación es los cuadros de mando son herramientas que normalmente son muy técnicas, es decir, siempre tiene que haber un técnico que me desarrolle el cuadro de mando, la ETL, el OLAP. Bueno, Power BI intenta salvar un poco esa limitación. No quiere decir que ciertos cuadros de mandos tengamos que intervenir técnicamente, pero mucho análisis de información, mucha diagramación de esa información la puede hacer el usuario con una pequeña formación. Esa es una ventaja importante. Y la segunda es lo que vamos a ver ahora de las preguntas. Es decir, es verdad que cuando subimos una información a un entorno de inteligencia de negocio como Power BI, tenemos datos estructurados, es decir, tenemos las ventas, tenemos las compras por proveedores, por producto, por meses, y no siempre vamos a tener el cuadro de mandos, el dashboard específico que nos pide nuestro director general o nuestro consejo de administración nos está pidiendo, o que en el análisis de un cliente de un proveedor nos hace falta. De ahí es donde el Power BI ha dado un salto bastante significativo y donde está trabajando bastante, que es capaz de utilizar un lenguaje cada día más natural. Es verdad que ahora mismo tenemos que tener ciertas palabras en inglés y acostumbrarnos a trabajar con un Span English, que poco a poco esperamos que se vaya a ir reduciendo. Nos permite hacerle preguntas. Es decir, en este caso, acaba de interrogar, hacer una pregunta a Javi y automáticamente el sistema nos ha dado un gráfico. Como todos los que hayamos utilizado alguna vez el módulo de activos, sabemos que en la tabla de movimiento de activos siempre tenemos todos los importes por activos y además hay un campo que se llama Posting Type, FFA Posting Type, que te dice si es adquisición, depreciación, baja. De lo que le he hecho es la pregunta, dime el importe por el tipo de movimiento y el número de activo. La pregunta del millón es, ¿y cómo sé que tengo que poner amount o cómo tengo que poner posting? A ver, ¿cómo lo sabemos? Al final son los nombres que le hayamos puesto en el origen de datos cuando nos hemos dibujado aquí en el servidor. Aquí. Cuando hemos dibujado en el servidor, estos son los nombres que le hemos dado a los campos. Nosotros no hemos hecho mucho inciso en dejar estos nombres de la forma más correcta. Si yo quiero poder hacer, digamos, preguntas a un campo y no quiero llamarlo amount, si le pongo importe a este campo, ¿vale? Que le puedo cambiar el nombre, edit, lo que me va a permitir es que luego
poderle decir que digamos, esa pregunta sea más sencilla. ¿Vale? Importante, todo lo que hagamos de cambiar los nombres de los campos, etcétera, se recomienda hacer antes de empezar a dibujar muchos informes, porque luego la relación de esos informes te puede fallar. Es decir, si queremos llamarlo importe, llamémoslo importe cuando estamos haciendo la consulta, no lo hagamos al final. Si no, corremos un riesgo de que luego el informe nos falle. Yo tengo otro truco, porque muchas veces yo no me voy a la parte técnica de definición, sino a la parte de usuario, y cuando estamos haciendo una pregunta, vamos a hacer una pregunta. Aquí ya te los pone también. Ahí te pone las palabras más utilizadas, pero quiero ir al ejemplo repítelo, un minutín. Fijaros, a la derecha se acaba de abrir un desplegable que son campos. Entonces, yo automáticamente puedo ver las tablas que estoy utilizando y los campos que tengo a mi disposición. Con lo cual, podría estar preguntando, pues en este caso por Amón, o en este caso por cualquier otro de los campos que tenga ahí a la derecha. Bien, pues seguimos la pregunta. By es la clasificación o la agrupación que queremos hacer. Como yo quería antes, sea posting type. Que es un campo. Que es un campo. Lo tenemos aquí en movimiento de activo. PA posting type. Ya he dicho dos campos en esta selección, como vemos. Y ahora le digo and lo que queramos. Eso, así como hemos construido que el campo número activo, según la tabla que bien nos está diciendo Damián, es fan. Ahí no. ¿Vale? En este caso nos ha dado un gráfico, pero en otros casos nos podría dar una tabla de texto que nos podríamos llevar a Excel, o un gráfico que nos podríamos llevar a nuestra presentación para el consejo, o cualquier información. Es decir, con un poquito con una buena base de datos bien estructurada, es decir, las consultas bien definidas, a partir de ese momento no solo tendremos nuestro dashboard que hemos pintado, sino tenemos a disposición una base de datos para preguntar y para empezar a hacer preguntas dinámicas en función de la necesidad puntual de cada día. Cambiando una palabra, como podemos ver, nos va diciendo la información y nos va cambiando ese gráfico. Vale, con respecto a las funciones DAS y las medidas, son demasiadas técnicas para poder explicarlas en este seminario. ¿De acuerdo? Eso posiblemente más adelante ya montaremos un seminario específico más de cómo usar las DAS y cómo usar las medidas en Power Pivot. En Power BI. En Power BI, realmente. Si queréis, un poco para repetir o para afianzar un poco lo que hemos visto, vamos a hacer otro pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? De conectividad a la base de datos. ¿Tenéis alguna sugerencia especial? Que no sea de una base de datos propia vuestra, porque estamos contra una base de datos Navision. Estándar. No nos digáis contra unidades de venta. No. Fijaros que nos arriesgamos, ¿eh? Si os pedimos que nos digáis dónde queréis que ataquemos. ¿Nadie dice nada? Nadie nos dice nada. No nos quieren poner ningún compromiso. Pues si no nos ponéis en un compromiso, no vamos a ir a lo fácil. Lo fácil es compras o ventas, que es lo que entendemos todos, ¿no? Bueno, módulo de servicios. Poco dato tiene el estándar de Navision. Hay pocos datos en la Cronus, ¿vale? Vamos a ir a algo que tenga datos, porque el módulo de servicios, el problema de la Cronus es que tiene muy poquita información, pero se comporta muy similar a lo que sería un módulo de ventas con el movimiento de producto de servicio, ¿no? Bien. Vamos a hacer un ejemplo y luego presentamos alguna cosilla más, alguna pregunta más. Vale, pues como hemos dicho, aquí ya tenemos el cliente de Navision, me voy a volver a conectar.
fabricación. Fabricación pasa lo mismo. Es decir, con fabricación hay muy poquitas. Realmente tenemos la bicicleta y 4 o 5 órdenes de productos. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo rápido. Bien. A ver cuál tenemos ahí. Me he vuelto a conectar en Navision y bueno, yo aquí tengo publicado. Como podéis ver, la mayoría de las publicaciones, yo creo que salvo alguna query que hemos hecho nueva, la mayoría de las publicaciones son page estándar totalmente. Tenemos por un lado la page de la lista de clientes, publicada además 2 veces. Bueno, hemos hecho algunas pruebas. Movimientos de cliente, países. Vamos a ir con esta. Si os parece, lo que vamos a hacer es traernos movimientos de clientes, traernos la tabla de clientes y traernos, por otro lado, los países. ¿De acuerdo? Bien. Nos volvemos a ir al servidor. Abrimos Power BI, perdón. Get Data. Yo me traigo la URL. Importante, nosotros a la hora de hacer cualquier informe, podríamos, si no lo quisiéramos publicar, podríamos utilizar la URL local realmente del informe. Al quererlo publicar, lo ideal es poner ya la URL pública que va a tener. De esa manera, cuando lo suba luego a Power BI, ya no voy a tener que cambiar el origen de datos, únicamente las credenciales, como hemos hecho antes. Vengo a Other, OData, Connect, pego y nos vuelve a traer la lista de los servicios que tenemos. Como hemos dicho, voy a coger la lista de clientes, la añado, los movimientos de cliente, los añado, voy a traer los países, los añado. ¿De acuerdo? Ahora vamos a coger y vamos a quitar la información que no vayamos a utilizar. No voy a utilizar centros de responsabilidad, no voy a utilizar el código postal, sí que voy a utilizar el country code, el teléfono tampoco me interesa, IC Partner Code tampoco, vendedor comprador sí que me interesa, no sé si tengo aquí el vendedor comprador. No lo tengo, pues luego lo podemos añadir también una vez que hagamos el ejemplo para obtener el nombre del vendedor comprador. Bueno, no voy a seguir limpiando. Lo que sí que voy a venir es a movimientos, voy a cambiar los tipos, date, las fechas y los importes que voy a utilizar es el campo importe DL, que es este, decimal number y importe pendiente DL. Y yo creo, bueno, y me faltaría también la fecha de vencimiento para poder hacer un análisis por vencimiento. Date. Y en país, pues podría quitar algún campo. Este no me interesa. Como podemos ver, nos trae todos los códigos, o sea, todos los campos que tenga visibles esa page que hemos publicado en Navision. Bien, ya tenemos todo, guardamos la consulta. Pues ya tenemos la selección de datos, como hemos hecho antes. Si quiero darle un poco de imagen corporativa, inserto la imagen.
inserto un título. Y vamos a empezar a añadir controles. Antes de ello, establecemos las relaciones del país, al Country Region Code, ¿vale? Confirmamos que no se lo ha unido bien. Y de la lista de clientes lo vamos a unir a el número de cliente, que lo tengo custom en Dapper. Verificamos y está unido correctamente. Hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Yo ahora me quiero traer por grupo contable de cliente, por ejemplo, que lo tengo en la tabla de clientes, Customer Posting Group, me traigo el dato y de la de movimientos me traigo el importe que he tenido por cada uno de ellos. Entonces, rápidamente tengo un informe de saldo por grupo contable cliente. Ahora voy a hacer uno por país. Bien, cojo la otra tabla que es país, le digo que quiero el nombre y que quiero el importe. Y además, dentro del importe del saldo, bueno, en este caso, como está el saldo, está correcto también. Voy a convertir esto a un gráfico. Y además, lo que quiero ver es en formato mapa. No sé por qué me lo ha cogido por los nombres. A ver, voy a ponerle las siglas en vez del nombre, que no me lo ha cogido. Ahora sí. Me lo había puesto en leyenda y no en localización. ¿Vale? Entonces me dice, en función del círculo, pues tienes mayor o menor información que mostrar. Por último, vamos a poner, pues, podríamos poner por el vendedor, el Sales Person Code, esos importes, pues que me diga también la información por vendedor. ¿Vale? Y vamos a, como hemos hecho antes, a poder ponerle un filtro de fechas.
hosting date. Bien, como podemos ver, toda la información se recalcula pues, en tiempo real. ¿Alguna duda? Vale, como veis, teniendo un origen de datos preparado, en este caso tenemos la ventaja de que con NAP un origen de datos es casi directamente una page, es decir, automáticamente, un poco lo primero que me sorprendió a mí cuando empezamos a hacer los primeros proyectos de ese tipo es que cualquier cosa que tengamos en una page de Navision, en 2 minutos la hemos convertido en un origen de datos que después puedo alimentar. Si quiero hacer algo más complicado ya nos tendríamos que ir a temas de query, etcétera, pero bueno, si alguno ha trabajado un poquito a ese nivel, sería bastante simple. Si estuviéramos trabajando con otro entorno, pues lógicamente ya no serían las pages, ya serían queries. Es decir, ya tendríamos que montarnos nuestro web service en la base de datos que correspondiera y ponerlo como un origen de datos. Ese origen de datos lógicamente preparado. Estoy esperando a ver si hay alguna preguntita. Vale, hay 2 preguntas. Bueno, pero, Guillermo lo has puesto estaba esperando hacer a contestarte y veo que le has dado la vuelta a la pregunta. Es decir, cuando tenemos un cuadro de mandos, si quisiéramos hacer que uno de los gráficos se hubiera afectado por un filtro y otro no. Es un poco como hemos hecho antes en el informe anterior. Yo puedo decirle, imaginemos que yo este control, solo este control, quiero que no solo me sume el importe total, ¿vale? Que voy a hacer otro control más que va a ser un importe total. A ver, ¿dónde está el amount? Este lo vamos a poner así. Le voy a decir, además, que no quiero que me ponga... que me despliegue tal cual la cifra, ¿vale? Como podemos ver, este importe coincide con la suma total que tienen los vendedores, ¿de acuerdo? Si yo ahora cojo y le digo que solo este control, no quiero saber toda la suma de todos los movimientos, sino solo las facturas, por ejemplo, es tan sencillo como coger y seleccionando el control que quiero modificar, coger el campo que me identifica si es una factura, un pago, un blanco, lo que sea en Navision, y me lo arrastro a los Visual Level Filters. Es decir, para aplicarlo solo a este control visual. Yo a este cojo y le digo que solo quiero las facturas. Y automáticamente ya el dato no es el mismo aquí que aquí, porque este solo tiene facturas. Sí, podría decirles facturas y abonos. ¿De acuerdo? Dependiendo, como aquí en los controles, como podemos ver, tenemos varios niveles. El Visual Level Filter se aplica solo al control en el que estoy situado. El Page Level Filters se aplica a toda la página en la que estoy situado. Imaginaros que solo quiero, que quiero añadir información y solo quiero que todos los controles solo afecten a las facturas. Pues lo añadiría a Page Level Filter. Pero podría también, como puedo crearme tantas páginas como quiera en mi informe, otro de los controles, otro de los niveles que me lo permite es el Report Level Filters. Entonces, dependiendo de dónde añade ese filtro, se aplicará a un control, a toda la página o a todas las páginas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, primero, Guillermo, contestar a las 2 preguntas. ¿Y alguna pregunta más? ¿Alguna duda que tengáis más adicional? Voy a publicar este informe,
¿vale? Para que veáis que, bueno, lo volvemos a publicar. Sí, un poco para ver el circuito completo, ¿no? Bueno, lo primero me dice que no he salvado el cambio, le digo que sí, que lo vamos a salvar. Voy a llamar 2. Y ya se pone a publicarlo. Publicando. Y ya lo tenemos publicado. Bien. Si vuelvo a Power BI, que lo tengo en esta sesión, que me dice que ya me ha llegado un nuevo conjunto de datos, y en efecto me ha llegado un conjunto de datos que me está pidiendo aquí, primero, que le ponga los datos de actualización. Si le doy a actualizar sin haberle puesto los datos de credenciales, a priori no me debería de funcionar, porque no tiene la información necesaria para conectarse. Mientras actualiza, Rubén nos pregunta si es posible enlazar con NAT 2015. Lógicamente, la prueba que estamos haciendo ahora mismo es con NAT 2017, que es un poco la versión que estamos utilizando. Versión oficial de NAT que se puede empezar a conectar 2016. Esa es la respuesta oficial de Microsoft. ¿Qué ocurre? Para poder hacer actualización totalmente online, es decir, lo que yo estoy haciendo ahora. Lo que te permite, ¿cómo se llama esto? El segundo, que estoy terminando de poner las credenciales. Pongo aquí. Origen de datos actualizado. ¿Vale? Y ya lo tendría para que se actualice cada vez que se lo pida. Y el informe que acabamos de hacer está aquí. Si yo lo que quiero es que se pueda actualizar desde aquí, cuando le doy al botón de actualizar, para ello, según las versiones oficiales de Microsoft, tiene que ser versión 2016 o superior. En 2015 yo todavía no lo he probado, pero por lo que tengo entendido, según todos los documentos que hemos leído de Microsoft, no es posible. Actualizar automáticamente sí que es posible, conectarlo con Power BI Desktop y desde Power BI Desktop publicar la última versión de cada informe. O utilizar un componente que se llama el Power BI Gateway, que lo que te hace es abrir un enlace entre una herramienta que instalas en el servidor donde tienes Power BI Desktop y Power BI. Y lo que haces es que realmente lo que se está sincronizando es con esa herramienta y publica. ¿Vale? Que eso también sirve para actualizar informes que se basen, por ejemplo, en ficheros Excel, que no tienes una conexión al fichero local. Entonces, esa información se puede sincronizar de esa manera. Pero conexión directa, como hace Navision, es a partir de 2016. Bien. Informe publicado y, como hemos hecho antes, ¿qué podríamos hacer? Un panel. Podemos añadir al mismo panel que hemos hecho antes. Ricardo, muchas gracias. Es decir, en el chat estamos viendo que la pregunta que comentaba Guillermo, Ricardo ha tenido la amabilidad de ponernos un enlace a la documentación de Microsoft de donde se soluciona para hacer el ejemplo con un ejemplo diferente de lo que estábamos planteando, ¿no? Para que el slide fuera a nivel de página. Pero bueno, gracias. Ahí tenéis en el chat, tenéis un poco el enlace por si queréis utilizarlo. Bien. Informe publicado, panel, y como podemos ver, de distintos informes puedes combinar todos los paneles que quieras. O sea, en un mismo panel, perdón, puedes combinar información de los distintos informes que se deseen.
Vale. Vamos a proceder a conectarnos, si os parece, al origen de datos que Microsoft 2016 y 2017 pone a su disposición también para poder hacer conexiones directas. Ricardo, estamos viendo tu comentario que decías que sin la opción de pago es posible publicar mediante URL. Pero ¿en qué la has probado anteriormente o con las últimas versiones? Es decir, con la última, ¿vale? O sea, que publicas un informe y no un panel, ¿vale? Con lo cual... Perfecto, gracias. Bien, pues procedemos a obtener el origen de datos completo de Microsoft Dynamics NAV. Aquí ya lo tenemos publicado. Digamos que Microsoft ha creado, digamos, una serie de consultas, una serie de queries que lo que nos resulta al final es estos paneles con estos informes. Una serie de informes, información por cada una de las áreas que han ido conectando a la base de datos. Para conectarlo, le decimos obtener datos y en servicios decimos que queremos obtener información. Aquí hay un montón de servicios a distintas aplicaciones y entre ellas está Dynamics NAV. Aquí está. Como podemos ver, lo que nos hace es publicar ese panel que os hemos enseñado ahora, y para conectarlo es tan sencillo que una vez que tienes todo configurado correctamente, escribimos la URL, no la tengo copiada, sí, aquí la tengo copiada, decimos que siguiente, nos pide las credenciales, que yo ya las tengo guardadas, y aquí nos la ha añadido este panel con toda su configuración. Como podemos ver, está importándose toda la información. Vamos al panel y estamos yendo al nuevo que nos acabamos de completar. Tiene información por vendedores, información por productos, información de ventas. Es un ejemplo que, digamos, pone a disposición Microsoft para, contra una base de datos estándar, poder hacer este ejemplo de prueba. El funcionamiento es el mismo, es decir, al final con web service de tipo data se conecta, trae la información, para ello los web service tienen que estar evidentemente publicados y se trae la información y la analiza. ¿De acuerdo? Vale. Este dashboard, este cuadro de mando, lógicamente es muy estándar, pero bueno, sí nos puede dar una visión, conectándolo a nuestro Navision, de cómo es posible sacar esta información de una forma relativamente fácil y con poco coste técnico y económico. Ah, sí, en los embedded. Bien. Cuando nosotros hacemos informes, lo que nos permite la última versión de Navision, voy a volverme a conectar. Un poco hasta este momento lo que hemos visto es cómo podemos generar informes nuevos, cómo nos podemos conectar a un origen de datos. Si es verdad, como os decía al principio, que hemos utilizado como origen de datos NAV, podríamos haber utilizado cualquier otra base de datos,
la forma de generar los informes, los paneles, no cambiaría, la forma de utilizar no iba a cambiar, es exactamente lo mismo, independientemente de que conecte a NAP o me conecte a SAP HANA o me conecte a cualquier RP o a una base de datos SQL propietaria donde he montado mis web service. Ahora vamos a ver algo muy específico de NAP, es decir, muy específico de NAP y muy específico de la última versión, que es poner a disposición de los usuarios de negocio, aquellos usuarios que están trabajando con NAV para gestionar pues, sus ventas, sus pedidos, su contabilidad, su fabricación o sus productos de servicio, poner a disposición información que hemos publicado en Power BI. Entonces estamos haciendo un poco al revés, es decir, no salirnos a un entorno de BI, sino dentro de nuestro entorno de trabajo natural, integrar los cuadros de mandos. Entonces, esa es una funcionalidad que Navision llama Navision Embedded, que al final está embebiendo dentro de su propio aplicativo esos cuadros de mandos. Dos limitaciones, Alfonso, sí, solo 2017, ¿de acuerdo? Es decir, esto no es posible en otra versión y donde se comporta mejor es en el cliente web. Es decir, ¿qué es la tendencia realmente? Que un poco es la tendencia futura, como bien comenta Javi, de la plataforma NAV. Es decir, NAV desde la primera versión web, allá en 2009, la versión roles, que algunos la sufristeis seguramente, bueno, ha ido evolucionando mucho. Y la realidad es, ahora mismo en 2017, la versión mejor operativamente es la versión web. Y cada vez más es la versión en la que más va a apostar Microsoft. De hecho, es una de las cosas, de las mayores ventajas que tiene. Yo, usuario de Mac, estoy utilizando Microsoft Dynamics NAV con Mac. Antes era impensable, salvo que pegara un salto a un servidor vía RDP y conectarme a un servidor RDP. Bien, yo aquí lo que estoy viendo es, en primer lugar, un visor de los informes de Power BI. El que me está mostrando es el estándar digamos, de Cronus y de Microsoft que viene en el sistema, pero puedo seleccionar aquellos informes que yo haya hecho. Nosotros hemos hecho uno que es el ejemplo del seminario online, ¿vale? Perdón, que no lo he habilitado. Que no me deja. Un segundo, porque no me está dejando. Es el problema del directo. No lo tienes habilitado, por ejemplo, seminario online. Es que no me deja cambiar. Joder, ahora. No quería este, además. Segundo. Ahora sí, me he traído el que hemos hecho para el seminario online. Como podemos ver, nos trae el informe que hemos hecho, el primero que teníamos publicado de activos fijos, con la posibilidad, evidentemente, de verlo expandido, para verlo en grande, porque evidentemente en el contenedor pequeñito pues, no es lo mismo. Y totalmente funcional a nivel de filtros y de todo tipo de información que se pueda recalcular.
Nos pregunta Alfonso si esto puede ser configurado para perfiles o tiene que ser para cada usuario. Pues si te digo la verdad, no lo he probado. Sencillamente no lo he probado todavía, porque siempre me lo he habilitado para un usuario y no he mirado si se configura por perfil o por usuario. Es posible que entrando en debug mode lo podamos dejar configurado para un perfil en concreto, pero no lo he probado. De todas formas, Alfonso, lo probaremos porque ya nos ha explicado un poco el gusanillo y os mandaremos la respuesta. Bien, como veis con esta funcionalidad, es decir, lo que estamos haciendo es dar un poco la vuelta, ¿no? Es decir, el usuario de Navision ya no tiene que salir de Navision para ver su cuadro de mandos. Es decir, yo puedo estar viendo cómo evolucionan mis ventas, ya no solo con los gráficos medianamente buenos de Navision, sino con ya gráficos bastante elaborados de Power BI e integrado totalmente y 100% en mi solución de negocio. ¿Alguna preguntita? Os estamos dando tiempo para que penséis con suficiente mala leche para pillarnos. No entiendo lo que quiere decir. No entiendo lo que quiere decir. Power Query, consultas, Power Pivot, que son cosas distintas. O sea, una cosa es Power Query, que sí que Power BI utiliza Power Query, y Power Pivot es una parte del embedded de igual que Power BI, que son cosas distintas. Una es la de José, estamos viendo un poco tu pregunta. Lo que pasa es que esta pregunta requiere bastante tiempo y requiere un entorno montado, ¿vale? Para poder explicar un poco lo que sería Power Query, Power Pivot y Power BI y Power View y Power BI. ¿Vale? Es complicado y no es por querer quitarnos del medio la pregunta, sino simplemente es bastante complicado porque son tres entornos bastante diferentes, ¿vale? Entonces, fundamentalmente, como si quieres una pequeña introducción, muy rápida introducción, al final Power Query lo que te permite hacer es una consulta, ¿vale? Lo acabo de poner un poco Power Pivot Power BI utiliza Power Query al final para hacer esas consultas y al final para guardar toda esa información. Es decir, lo que está relacionando Power Query son las consultas, la relación de las tablas y los filtros que quieres ejecutar en las tablas. Y aquí lo que hago es ejecutar el editor de queries. Añadir columnas, transformarlas, convertir el contenido para visualizarlo de alguna manera. Power Pivot, al final, como hemos comentado, más bien es una herramienta basada en la solución de escritorio en Excel, donde sí es verdad que puedo tener una base de datos Power Pivot como un repositorio único, pero siempre la explotación la voy a hacer desde Excel, ¿vale? Es decir, entonces sería un poco ese procesamiento de datos donde me lo he bajado a mi escritorio local. Y ya la parte de Power View es, digamos, el front que tiene Excel para utilizar, ¿cómo se llama esto? Las bases de datos de Power Pivot. Es decir, cuando yo abro un Excel, en vez de abrir Power BI, me puedo hacer un repositorio de Power Pivot y luego explotar la información con un gráfico de Power BI. A ver, no es realmente que si se puede hacer con Power Query. Tú realmente lo que puedes hacer es editar las queries y al final lo que estás utilizando, estás utilizando Power Query.
o el editor de query de Microsoft. Estás utilizando Power Query para darle datos a Power BI para su publicación. ¿Vale? Una pregunta, cuando accedes directamente a una base de datos, ¿se puede consultar con una sentencia SQL? Directamente no. Es decir, tenemos que tener un origen de datos, o un OData, o un web service, o algún origen de datos ya preparado. Que ese origen de datos, lo que podemos hacer es traernos la información, y una vez que tenemos la información, con Power Query podríamos reestructurarla o hacer una consulta. Las tablas no las deberías modificar con Power Query. Hombre, modificas las queries dentro de Power BI, sí. Como hemos hecho, a ver, nosotros teníamos una API con un montón de campos y hemos modificado esas tablas, ¿cómo? Diciéndole, quítame todos estos campos, conviérteme este datetime en date, conviérteme esto que me lo está trayendo como texto, me lo conviertes en numérico y al final lo estás convirtiendo en el editor de queries de Power BI Desktop, que es un poco como Power Query. No lo llaman Power Query, pero lleva exactamente las mismas funciones. Me permite hacerme medidas, me permite hacerme campos nuevos que no tienen por qué existir en la base de datos, etcétera. Vale, este tipo de consideraciones bastante más técnicas y sobre todo bajar a más nivel, yo os diría que si queréis lo podemos ver individualmente con vosotros y en vuestras bases de datos, ¿de acuerdo? Más como un ejemplo real. Fundamentalmente porque los participantes, yo creo que en algún caso alguno se está yendo o alguno está diciendo que quiere ver un poco el resultado final, ¿no? Es decir, bajamos un poco la parte técnica y a lo mejor lo complicamos un poco el seminario, ¿no? Queremos quedarnos un poco más en la parte de usuario de momento. Independientemente de eso, me pongo en contacto con vosotros para aclararos esas preguntas más técnicas. Sí, y a lo mejor incluso pues hacerlas en una call con voz, que así nos podemos, digamos, entender más sencillamente. Vale, Alfonso, vemos tu ejemplo un poco específicamente y jugamos con tu juego de datos, que seguramente tienes un juego de datos preparado. Bueno, yo creo que Ana os está mandando un cuestionario, ¿de acuerdo? Sí me gustaría o sí os agradecería que en un momento determinado rellenáis el cuestionario y nos lo enviarais, fundamentalmente para saber, bueno, dónde tenemos que mejorar o dónde nos estamos equivocando. Es decir, hay un factor que nos hemos equivocado ya y os voy a pedir disculpas, que es el tiempo. Es decir, hemos planteado tiempo pensando en los seminarios presenciales que hacemos, donde al final hay mucho más feedback y lógicamente los tiempos se nos alargan bastante, y cuando hemos hecho el seminario online, el mismo seminario online, pues lógicamente el tiempo se nos ha reducido. Pero bueno, yo creo que esto nos va a permitir a todos irnos antes a casa o aprovechar la tarde de sol que todavía tenemos. Sí os pediría expresamente un poco que nos enviáis el cuestionario. La grabación la prepararemos y la remitiremos también, ¿de acuerdo? Es decir, como va a ser una grabación pues con bastante tamaño, lo que haremos será colgarla en algún servidor y poder daros un poco el enlace para que os bajéis la grabación. Espero que un poco que el objetivo que tuvierais se vea cubierto con el seminario. Para nosotros el objetivo era desmitificar un poco la complejidad de Power BI, desmitificarlo para que veamos que cualquier usuario o un usuario medianamente técnico es capaz de hacer cosas con Power BI, que tenemos a nuestra disposición mucha información en nuestra base de datos SQL propias, Excel, etcétera, que no estamos aprovechando y que estamos perdiendo todos en general mucho dinero por no aprovechar y por no analizar todos esos datos. Y un poco daros esas primeras pautas para que os podáis enfrentar a los primeros informes, hacer informes simples y si en un momento determinado, pues lógicamente os complicáis y queréis hacer informes más complicados, necesitáis alguna ayuda, que sepáis que aquí estamos también, que también lógicamente estamos para eso, para ayudaros en hacer vuestros informes. Con la cuestión técnica sobre el límite de registros que puede manejar Power BI,
a nivel de SQL Server, entiendo que la versión gratuita, ¿no? Es decir, los límites estarían en la versión gratuita más que en la versión de pago. Buscamos específicamente el dato, porque como este dato también va cambiando, es decir, Microsoft nos cambia un poco el volumen de datos y el tamaño. Tendremos que verlo en la página web, pero yo creo que Javi está intentando encontrarlo. Independientemente de que la información, ya os digo que está aquí, a ver, más información, yo creo que ahí están los límites. Bueno, tampoco os remitiremos un poco el dato también, para que tengáis un poco la información. Vale, no lo vemos a primera vista, pero si no, la información técnica de producto la tenemos. ¿Alguna pregunta más tenéis? Vale, le dejo a Javi tiempo para que navegue entre la información. Pero siempre que quieres acceder a un dato, no está donde piensas que está. Y menos en Microsoft. Vale, yo como reflexión final sí que os invitaría a todos a coger una versión Power BI gratuita, cogeros un origen de datos que puede ser perfectamente un Excel, donde tengáis un juego de datos que os habéis bajado de vuestra aplicación de gestión y hacer un pequeño juego con él. Vais a ver que realmente es bastante fácil y es bastante intuitivo. Perfecto, José. En la información, cuando os mandemos la información, os mandaremos también, se lo comento a Ana del Departamento de Marketing, que os envíe también nuestros mail, ¿de acuerdo? Y nuestros teléfonos, incluso el teléfono de contacto, tanto Javier como el mío, por si tenéis alguna pregunta y os podemos echar una mano o ayudar en algún momento determinado, ¿vale? Es decir, intentaremos mandaros bastante información y no dudéis en preguntarnos, ¿de acuerdo? En preguntarnos y si hay alguna cosa que no sabemos, nos vais a picar el gusanillo y nos vais a hacer que lo probemos.